Con la llegada a España de la televisión por satélite, lo que sería la tele por cable americana, el panorama humorístico de Españita iba a vivir una revolución impulsada por un montón de talento llegado desde Castilla-La Mancha. Seguro que te suenan palabras como viejuno, culo carpeta, tunante o gambitero. Y si no, seguro que en algún momento te ha llegado un vídeo del Gañán, Vicentín, Boca Seca Man, o sabes perfectamente dónde vive tu madre con un payaso faltón. Hola, pataliebres. ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis la maquinaria? Bien, ¿eh? Soy Vicentín. El tío más marchoso del medio levante español, ¿eh? No os digo nada. La hora chanante llegó a las pantallas de Paramount Comedy en el año 2002, y aunque por aquel entonces no lo vio nadie, con el tiempo, el boca a oreja y el auge de internet acabaron convirtiendo en universales nombres como el de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Julián López, Raúl Cimas, Carlos Areces y Pablo Chapella. Pero, ¿te suenan los nombres de Miquel Salvat, Antonio Trasorras, Santiago de Lucas o Miguel Núñez Cortés? ¿Sabías que antes de la hora chanante, muchos de estos míticos creadores ya aparecieron en el mismo Paramount en otro programa de sketches llamados Telecompring, donde a modo de una extraña teletienda ya se intuía perfectamente ese estilo atrevido y surrealista que ha caracterizado a estos grandes cómicos? ¿No? Pues no me seas mangurrián y quédate un ratejo oteando este vídeo, ¿capichi? Pero antes de continuar y hablar de Telecompring, dejar que os hable del patrocinador de este vídeo, que además me ha hecho mucha ilusión y creo que si os quedáis a verlo podéis aprender mucho. Esto que tengo aquí es HelloFresh, una auténtica innovación que marca un antes y un después a la hora de comer y cocinar en casa. Únete a esta gran familia que forma más de 8 millones de usuarios. HelloFresh está presente en 18 países. Tú también puedes probarlo gracias a mi código de descuento que aparecerá aquí en pantalla. HelloFresh es un servicio de comida a domicilio que, a diferencia de sus competidores, te garantiza frescura en cada receta y en cada ingrediente. ¿Y cómo consiguen eso? Como ves aquí, te viene todo perfectamente pesado y organizado, que he de decir que como chef esto es bastante importante, porque una de las cosas más engorrosas, a mi parecer, es hacer la compra. Aquí vienen ya todos los ingredientes. Yo he elegido para hacer la de pollo teriyaki con judías verdes. Como veis, aquí te viene toda la receta ya explicada. Aquí también hay una cosa bastante importante, y es que HelloFresh te ayuda a que mejores tus habilidades culinarias. ¿Veis cómo todo viene envasado y por unidad? Es decir, que HelloFresh te trae ingredientes frescos directos a tu puerta. Además, podrás elegir entre más de 15 recetas diferentes todas las semanas. Sin compromisos, puedes pausar la suscripción cuando quieras. Además, son bastante flexibles si necesitas cambiar la dirección de entrega. Apuestan por recetas veganas, flexitarianas o por un montón de recetas del mundo. Así que a priori vas a acabar haciendo recetas que pensabas que jamás harías y que no eras capaz. Pero vamos a dejarnos ya de tanta cháchara y vamos a ponernos manos a la obra. No podrás creerte lo fácil que es. El secreto de la cocina es saber cocinar.
que sí, ¿no? Más o menos. Bueno, os he de decir que además de todo, está buenísimo. Os dejo también por la descripción y en el comentario fijado la información de HelloFresh. Haz clic en el link y utiliza mi código HelloRemember y consigue hasta un descuento de 70 € en tus 3 primeros pedidos. ¿A qué estás esperando? Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Como comentaba al inicio, La Hora Chanante llegó en 2002 y con tan solo 51 programas supuso una auténtica revolución en los formatos de humor a los que estábamos acostumbrados en España. Recién habíamos empezado a conocer el stand-up americano o los monólogos gracias al Club de la Comedia y a nuevos cómicos también de Paramount, pero esos principios de los años 2000, y aunque en España seguían triunfando los clásicos dúos cómicos y los cuentachistes, eran tiempos de cambios en el humor. Una buena muestra de eso fue El Informal, que en esos años triunfaba en Telecinco a base de doblajes, disfraces, mucha edición y hasta vídeos musicales. Pero el humor de La Hora Chanante era diferente, era un humor de pozo, una propuesta que por su novedad y por su estilo único requería algo más de ti. Recuerdo perfectamente que al principio no lo acababa de entender bien, mi hermano mayor me compartía clips grabados en DVDs verbatim, él se descojonaba y yo, con mis 12 años, hacía como que me reía, por no quedar mal. Sin embargo, había algo magnético, algo que te atraía mucho más allá de la carcajada. Y al poco era yo quien compartía con mis amigos esos sketches que me pasaba mi hermano y era testigo de primera mano de que les causaba el mismo efecto que les había causado en mí. Entonces, ¿cómo se gestó realmente La Hora Chanante? ¿Quiénes fueron los ejecutivos que apostaron por un formato tan loco y diferente? ¿Cómo llegó a hacerse tan popular un programa que se emitía en una cadena tan pequeña como Paramount? La marca Paramount Comedy, actual Comedy Central, fue una creación del grupo Viacom, propiedad del magnate Summer Redstone, aunque hoy en día está a cargo de su hija, Shari Redstone. Fue una apuesta por crear un canal solo de humor, y en Estados Unidos llegó a tener una gran influencia y poder político, debido al peso de espacios como The Daily Show y figuras como Jon Stewart o Stephen Colbert. Al igual que hicieron con Nickelodeon, la marca de dibujos de Viacom, el grupo no se conformó con Estados Unidos y quiso expandir el modelo de su canal de humor a todo el mundo, cuando la televisión de pago se estaba expandiendo por todo el planeta. En España, por motivos más políticos que económicos, la televisión por cable estuvo un tiempo bloqueada y llegó primero la televisión por satélite. Fue ahí donde el grupo Viacom entró en la plataforma de Canal Plus, entonces llamada Canal Satélite Digital, Digital Plus, con un canal arrendado que, según la hora, era Nickelodeon o era Paramount Comedy. La televisión de pago tuvo una difícil penetración en España. Son incontables los empresarios y productores que se arruinaron pensando que la multitelevisión consolidaría rápidamente espacios de televisión especializada como había pasado en Estados Unidos. Pero España no es Estados Unidos, y aquí la inmensa mayoría de los consumidores de televisión siguió viendo de manera abrumadora Televisión Española, Telecinco y Antena 3, e ignorando los tropecientos canales que les ofrecía la televisión por satélite, donde lo cierto es que solo funcionaba el fútbol. En el caso de Paramount, pusieron a la cabeza de la cadena a Miquel Salvat, quizás el directivo español que más sabe de televisión de pago. Miquel era un estudiante de empresariales que al acabar la carrera, en el 86, leyó que la televisión privada estaba a punto de entrar en el país, así que cogió sus bártulos, cruzó el charco y decidió apostar por un máster insólito: hacer de chico de los recados en una emisora de Boston asociada a una network, la CBS. Ahí estuvo 4 años aprendiendo el know-how de los americanos y en su vuelta a España, como Felipe González había cumplido su palabra y entregado las primeras licencias a televisiones privadas, Salvat encontró acomodo en la única de esas cadenas que se le dieron al grupo Prisa, y que además fue la primera televisión de pago, Canal Plus. Para este trabajo Salvat repitió la fórmula. Se fue a Francia, donde estaba la matriz de Canal Plus, a tomar apuntes y regresó haciéndose cargo de promociones y programas durante casi 9 años. En el 98, en plena guerra entre Vía Digital y Canal Satélite Digital, Paramount se fió de su paciencia y le encargó un canal. El otro ejecutivo de la cadena fue Felipe Pontón, otro productor reconocido sobre todo en ficción y que estuvo implicado en series como la mítica Periodistas. En mayo de 2002, el año de la quiebra de Vía Digital, el competidor de Canal Satélite, fue cuando los responsables de contenidos de Paramount España, con Antonio Trasorras a la cabeza, decidieron apostar por Joaquín Reyes para poner en marcha un proyecto, La Hora Chanante. Era un proyecto con mucha ambición, el canal apenas tenía penetración real en el mercado de los telespectadores y casi todos los contenidos que se hacían eran directamente saltos al vacío, en espera de que en algún momento comenzase a haber público español que se fuera aficionando a la televisión de pago por satélite para algo más que no fuese ver la Liga o la Champions. Esa carencia total de expectativas fue, precisamente, lo que creó La Hora Chanante, un programa sin público para una cadena sin público.
Antonio Trasorras dio bastante libertad para experimentar y hacer lo que le diese la gana al humorista responsable del espacio, o sea, a Joaquín Reyes. Y luego además es que son gente muy graciosa. Sí, pero descubríamos que eran muy graciosos la primera vez que grababan algo, pero hasta entonces era vuestra palabra. O sea, tengo un amigo que es muy gracioso y eso iba a misa. Por supuesto. Y lo siguiente es que nos lo encontrábamos ya haciendo un sketch. Nadie puso a prueba ni a Areces ni a Julián. O sea, bastaba con que dijerais, un amigo mío tiene mucha gracia para que estuviera dentro del proyecto. Así era, sí. En el imaginario colectivo todos tenemos en la cabeza aquello de que de repente un grupo de amigos de Castilla-La Mancha que habían coincidido en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca entraron liderados por Joaquín Reyes en Paramount Comedy y se pusieron a hacer monólogos y a crear La Hora Chanante. Pero eso no fue realmente así. Es cierto que todos se conocían y habían coincidido en la facultad, pero antes de juntarse para hacer el programa, todos tenían sus propios grupos de amigos. Todos han tenido relación conmigo. Como tú eres el catalizador de yo soy el director grupo de casting de La Hora Chanante. El que estaba realmente en el centro, y fue el nexo de unión, era Ernesto Sevilla, y fue a raíz de su entrada en Paramount como guionista cuando la gente del canal conoció a Pablo Chapella, Carlos Areces o Julián López, porque eran sus amigos. Julián López era simplemente un amigo mío que yo pensaba que era muy gracioso, que tenía una cara muy graciosa, pero que no tenía más experiencia. Cuando sonreía. Sí, pero que era un chaval que había estudiado magisterio de música. Sin embargo, Ernesto tampoco fue el primero en entrar en Paramount y por lo tanto no fue el verdadero detonante de la llegada de los chanantes a esta televisión de pago. El primero en entrar fue Santiago de Lucas, que entró en el canal como becario de edición tras realizar un curso profesional de Avid en Madrid. Santiago, uno de esos nombres menos citados a la hora de hablar del formato, fue posteriormente realizador de La Hora Chanante y también el editor de todas aquellas locuras. Pero de eso os hablaré más adelante. La cosa es que a Santiago le preguntaron un día si tenía amigos que escribieran, y él les habló de Ernesto. Concretamente les dijo que tenía un amigo que tenía escrita una serie, aunque en realidad eso no era así. Pero bueno, es mejor que lo escuchemos de su boca. Oye, estos textos que escribes están muy bien. Y dijo mi amigo, no son míos, son de un amigo. Ah, ¿tu amigo escribe? Sí, mi amigo escribe. ¿Tiene algo escrito? Mi amigo, sí. ¿El qué? Una serie. Me llamó por teléfono y dijo, he dicho que tienes una serie escrita. Entonces yo cogí, me fui a la facultad porque no tenía ordenador, pues estamos hablando del año 1999. Claro. Me fui a la facultad y escribí una serie como yo entendía que podía ser eso. Quiero decir, me informé un poco, vi que había que escribir un piloto y una biblia de personajes y un poco cómo iba a avanzar la primera temporada y las relaciones entre los personajes. Creo que eso lo leería en internet, en internet de la época. Claro. Sí. Y en una semana escribí esa serie. Al final le compraron los derechos de esa serie, pero el proyecto nunca llegó más allá de eso. Sin embargo, sí que sirvió para que el equipo de Paramount contratara a Ernesto de guionista. Y si hablamos del equipo de Paramount, aquí tenemos que sacar a colación otro de esos nombres menos citados, pero también determinantes para que La Hora Chanante viera la luz: Antonio Trasorras. Antonio es de formación economista y comenzó a tener relación con el show business escribiendo como crítico de cine, dando el salto a trabajar en el cine y televisión allá por el año 1992. Y detrás de las cámaras ha hecho de todo: guión, dirección, creación, producción ejecutiva. Bueno, estudié la carrera de económicas por unos motivos académicos y esperando quizá en un momento de mucha juventud y mucha inocencia dedicarme de alguna manera a eso y que el cine sea un hobby, pero desde muy joven pues empiezo a escribir. Llega un momento en que, bueno, la escritura parece que para lo que es el ambiente profesional pues me da el nivel que tenía para iniciar, como para meterme en el ambiente profesional de la crítica cinematográfica. Cuando empiezo a cobrar por escribir sobre cine, pues pasa a ser una profesión. Trasorras es de esas personas que no conoces, pero de las que seguro que has visto más de un producto en las que estuviera implicado. Por citar solo algunos de sus trabajos, podríamos empezar por Los Serrano, El Comisario, Versión Española, El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro, La propia Hora Chanante, Noche sin tregua, Nada que perder, la infravalorada Campamento Flippy y hasta el Virtual Hero del Rubius. Y en Paramount era el director de contenidos, puesto al que llegó después de ser coordinador de programas especiales de Canal Plus. Así que en Paramount todo pasaba por las manos de Antonio Trasorras.
Como he dicho antes, Paramount era una cadena casi sin mercado ni audiencia, por lo que era fácil y poco arriesgado apostar por ideas novedosas. Y como siempre, innovar también significaba simplemente fijarse en lo que se hacía en otros sitios. Pero aquí no. Así, al ver la pujanza del stand-up en Estados Unidos, Salvat y Antonio concibieron la idea de crear nuevos cómicos. Ya en el vídeo del Club de la Comedia, os debería estar saltando una etiqueta ahora mismo, vimos que José Miguel Contreras hizo lo mismo, aunque luego es cierto que José Miguel, al pensar directamente en el gran público, lo ejecutó de manera muy diferente. Pero de Estados Unidos también nacieron los Late Night, como Noche sin tregua, de Dani Mateo, Nada que perder, de Ricardo Castella, quien también trabajaba en Paramount detrás de las cámaras y era el coordinador de guión precisamente de Nuevos Cómicos. Para que, claro, ¿no? A su casa, los que vieran la película inmediatamente, claro, esta plasta verde con confeti es, evidentemente, los teléfonos. Y van dando por... Bueno, en este punto ya tenemos a Antonio Trasorras a los mandos creativos del canal, al primer manchego, Santiago de Lucas, editando autopromos, y al segundo, Ernesto Sevilla, que entró como guionista de un canal dispuesto a poner en marcha cualquier idea arriesgada, ya que no tenían ninguna presión si estas fracasaban. En ese momento Paramount estaba realizando Telecompring, otro loco formato de sketches dirigido por Carlos Clavijo y presentado por Frank Spano. Telecompring era una suerte de teletienda surrealista en la que ya pudimos ver a Don Mauro, que había sido uno de los primeros en hacer stand-up en Nuevos Cómicos, pero en el que también aparecían Ernesto Sevilla, Pablo Chapela, Julián López y Carlos Areces. ¿Necesitas un futuro estable? ¿Quieres ayudar a tu país mientras aprendes una profesión? Esta es tu oportunidad. Ahora tengo unos estudios que me gustan y que me proporcionan un conocimiento real del mundo en el que vivo. Fuerzas profesionales de recogida de animales muertos. Imagino que a todos estos les recomendó Ernesto, de la misma manera que Santiago de Lucas le había recomendado a él en primer lugar. Ernesto Sevilla cuenta que una vez dentro y hablando con Antonio, tuvo la ocasión de mostrarle alguno de los cortos que él mismo había dirigido, y ahí es donde Trasorras vio por primera vez al resto de la pandilla, incluyendo a Joaquín Reyes. Y la primera vez que grabamos con Areces, yo casi me caigo al suelo de la risa, o sea, era ese registro que tiene serio y de repente, bueno, la forma de actuar, y con Julián pasó igual, Raúl Cimas también. Es en ese momento donde llaman a Joaquín Reyes y a raíz de esto comienza a gestarse por fin La Hora Chanante. Reyes era fundamentalmente ilustrador y dibujante, y ya había realizado trabajos con editoriales como S.A.M., pero también era, de alguna manera, el líder de aquella protopandilla artística en la Facultad de Cuenca, y que ya tenía creados personajes como el payaso con el que ya rapeaba en la propia universidad, así que tiene sentido que le dieran o asumiera los mandos. Con Joaquín a la cabeza como director, se pusieron manos a la obra para hacer un nuevo formato de sketches. He intentado encontrar el episodio piloto de La Hora Chanante, pero por más que he buscado, no lo he encontrado, lo siento. Esto es un pequeño triple que me tiro. Estoy seguro de que, al igual que hizo con otros formatos del canal, fue el propio Trasorras quien trajo a colación la referencia de Flying Circus, de Monty Python. Y es que tenía a su disposición un elenco de talento humano muy similar al de los míticos cómicos británicos. Al igual que los Chanantes, estos eran un grupo bastante heterogéneo que coincidió en la universidad. Y al igual que los Chanantes, contaban con gente versátil capaces de escribir, dirigir e interpretar. Además, los Chanantes eran también dibujantes y animadores, coincidiendo también con la figura de Terry Gilliam, que fue clave también dirigiendo y editando muchos trabajos de los Python. Por eso, en mi cabeza tiene mucho sentido que fuera Antonio, hombre muy versado en lo que funcionaba y triunfaba en otros países, quien fue marcando esa dirección a la hora de crear el universo Chanante. No acaban ahí las similitudes. Monty Python no solo revolucionó los sketches de humor a base de edición moderna o animación. La comedia clásica, al igual que la narración, se basa en los actos aristotélicos: planteamiento, nudo y desenlace. Solo que en el género del humor se les conoce como planteamiento, desarrollo y remate. Si pensáis en cualquier chiste clásico, os encontraréis una y otra vez con esa estructura, que rompieron los genios ingleses. En el libro El Sketch, de Tony García Peralta, contamos con un prólogo escrito por el propio Michael Palin, y aclara esto con una sencilla frase: antes que Monty Python, un sketch tenía principio, medio y final. Después, no está claro si hay medio ni final. En esta revolución, las animaciones de Terry Gilliam para Monty Python's Flying Circus tuvieron parte de culpa, ya que favorecían poder presentar y resolver situaciones directamente con personajes con una lógica perturbada. El sketch del loro muerto sirve como ejemplo. Quiero presentar una reclamación relacionada con este loro que compré hace menos de media hora en esta tienda. Cleese intenta demostrar que el loro está muerto, mientras que Palin quiere hacer creer que tan solo está aturdido. La escena parece no tener fin entre idas y venidas. El sketch se acerca a una pesadilla en bucle, y todo esto concluye a la fuerza con Graham Chapman como militar pidiendo el fin de la secuencia.
De esta manera, el humor está más en la situación misma que en el planteamiento o desenlace de la misma. Una fórmula que reconocemos perfectamente, por ejemplo, en este sketch. ¿Te acuerdas de mí? No te localizo. ¿Cómo que no? Me cago en la marsalada. Cosío, me cago en la... Los más borrachos, me cago en la... ¿Paco? Somos más feos que el copón. Dicen que Tarancón no figura en el mapa. Todo se genera de manera aleatoria, sin ninguna explicación. Dejan solo al hombre vestido de plátano porque... patatas. Y saltan los créditos que nadie espera sin haber determinado siquiera la acción del todo. Además, tanto los Python como los chanantes se caracterizan por el uso de mucha caracterización y vestidos extraños o de época, un nivel cultural elevado, constantes referencias históricas y sobre todo la construcción de un universo de personajes propios y bien diferenciados. Agradecer a la gente de HelloFresh mientras yo me como esto tranquilito con Joselu. Y os invito a que os paséis por el enlace de la descripción y el comentario fijado con el código QR que aparece en pantalla. Continuamos. Los testimonios eran parte fundamental de ese universo chanante, y fue una idea que Joaquín le planteó a Ernesto en un sitio poco convencional. Atentos. Yo recuerdo cuando se le ocurrió. Yo fui testigo, pues estábamos en un Burger King, haciendo cola para pedir, y él dijo, oye, se me ha ocurrido que hagamos una sección que soy yo haciendo todos los personajes iguales con acento de Cuenca. ¿Qué te parece la idea? Digo, de puta madre. Va a funcionar seguro, no me equivoqué. Este fue sin duda uno de los buques insignia de la hora chanante, y Joaquín cumplió lo que le dijo a Ernesto al pie de la letra. ¡Bill Gates! Hola, soy Mikhail Gorbachev. ¿Os acordáis de mí, que era el presidente de la URSS? Hola, soy Mike Tyson, ex campeón de los pesos pesados. Hola, soy Axl Rose, líder de los Guns N' Roses, de los Gunsis. No os asobinéis, que me dais calor, cojones. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi zoo, soy Michael Jackson. Más allá del maquillaje, la caracterización y las localizaciones donde se grababan las piezas, todas las imitaciones eran siempre la misma. Joaquín hablando con acento manchego y haciendo su versión libre y distorsionada del personaje elegido. A este respecto me parece relevante comentar que los personajes elegidos tenían siempre un cierto aire retro, me recuerda a mi canal, es decir, no apostaban por imitar a los personajes más famosos del momento, sino que rebuscaban en su amplio conocimiento de la cultura pop más viejuna y de esta forma nos regalaron piezas como las de Pat Morita, Montserrat Caballé, Karpov, Bill Cosby, Sara Montiel, José Luis Moreno, entre muchos otros. Otra parte crucial del universo chanante fueron los personajes propios. ¿Cómo olvidarnos del Gañán y Marlo de Ernesto Sevilla, de Vicentín y el señor Conejo de Julián López, el Piruletas y Joseph Ringo de Carlos Areces, Eduardo Torrijos y el payaso de Joaquín Reyes? Aquí también hay una historia curiosa con respecto a Bocasecamán. Yo era pequeño, íbamos en el coche hacia la Manga. Mi padre no es de parar, no le gusta parar, no es de parar. Entonces yo decía, tengo sed, tal, no sé qué, como un chiquillo pequeño que tiene sed. Los chiquillos pequeños beben muchísima agua y son pesadísimos. ¿Pero a qué edad fue esto más o menos? Que... Era muy pequeño, no lo sé. Pues sería igual que ahora, pero en pequeño, reducido, escalado. La cabeza igual, pero el cuerpo más pequeño. El caso es que pedía agua, mi padre pasaba y ya de repente ya no soy yo nada por detrás. Y ya cuando miraron estaba yo ahí. ¡Ah! Estaba seco como la mojama. Me cogieron y estaba hueco, no pesaba. Y estuve ingresado, efectivamente. Otra sección legendaria del programa eran los doblajes de Retrospecter, a la que le debemos frases tan míticas como ¡ay, cómo voy con los huevos colganderos! Modelo talibán, no me aprieta el pantalón. Los clips que utilizaban eran de películas muy antiguas por la sencilla razón de que estaban libres de derechos. Era Ernesto quien seleccionaba inicialmente los clips para que luego los doblara Joaquín y los editase Santiago de Lucas creando la magia. Por supuesto, esta sección nace también de la amistad y la convivencia. Según cuenta Joaquín, en un piso compartido se dedicaba con Miguel Núñez a bajar el volumen de la tele e ir improvisando sobre la marcha. Creo que eso es algo que hemos hecho todos. Por cierto, ¿sabes quién es Miguel Núñez? Yo la verdad es que no tenía ni idea hasta que me he puesto a documentarme para este vídeo. Mirad, aquí lo tenéis en este sketch tan culinario. Un día alguien cogió 3 o 4 huevos e inventó la tortilla. Después alguien le añadió patata, otro le añadió espárrago, otro le añadió otra cosa.
Pero lo que a mí me interesa es la tortilla, el concepto primigenio, la primera tortilla. Yo he inventado la gamba rebozada y muchas cosas más. Miguel era también guionista, por ejemplo, fue el autor original del mítico sketch del amigo informático, entre otros, y también aportó su granito de arena en las animaciones. Él fue creador del Señor Pussy, y posteriormente se centró en la animación y en la música, campo en el que bajo el seudónimo de Mel Allen tiene varios discos publicados. Ah, y hablando de música no quería dejar de mencionar a Enrique Borrajeros, que fue el responsable de ese aspecto del programa y posteriormente, aparte de otros trabajos, ha seguido currando en otros proyectos de los chanantes como Muchachada Nui, Museo Coconut o también Pobre Diablo de HBO. Las animaciones eran la guinda del pastel chanante, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta el talento artístico de Joaquín Reyes, Carlos Areces o el propio Miguel. Entre otras, son inolvidables joyas como Super Ñoño, el Dr. Alce, el Señor Cactus, Ojos de Weber, un montón de piezas absolutamente personales, muchas veces muy estrafalarias y surrealistas que, como digo, redondeaban el formato dándole además ese aire fancinero y de autor. Por último, y por ser completista de este repaso, no nos podemos olvidar de otros personajes míticos que fueron interpretados por los denominados chanantes. Ignatius era el loco de las coles que formó parte de muchos momentos míticos, como la canción de Hijo de Puta, Asun a la que interpretaba Belilla Balbuena, y quería hacer una mención especial para el Bedel o el taxista, que interpretó el grandísimo Mauro Muñiz de Urquiza, otro de los primeros monologuistas de los nuevos cómicos de Paramount, y que fue también actor y músico. Don Mauro falleció hace unos meses a los 58 años de edad, y desde aquí quería mandar mi más sentido homenaje a este maestro de la risa. El programa era de emisión mensual y la duración era de 20 minutos, pero aún así, ellos mismos han reconocido en la mayoría de ocasiones que entregaban la cinta final casi sobre la bocina el mismo día de emisión. Y esto era como lo que hacíais una vez al mes, porque no olvidaros que la hora chanante era mensual. Era mensual. Uno de estos y a veces, cada mes. Y aún así íbamos justicos, ¿eh? Siempre terminábamos, si se estrenaba el primer viernes de cada mes, pues el programa se entregaba el jueves. O sea, teníamos un mes para hacerlo y llegábamos siempre justos. Pero vamos, de todos los cómicos de Paramount Comedy que había monologuistas para aburrir, muchos, la mayoría famosos todavía hoy, vosotros además teníais la hora chanante, es decir, erais un poco los niños mimados, erais el caprichito del canal, ¿no? En las palabras del propio Joaquín, esto no era por falta de trabajo, puesto que la dedicación era total, y yo me lo creo. De hecho, me imagino que lo difícil sería elegir entre tanto material, o el hecho de que se les ocurriera algo genial en el último momento y quisieran incluirlo a toda costa. Y también es cierto que contaban con medios y presupuesto limitados, que fueron aprendiendo a optimizar sobre la marcha. Cuando estábamos haciendo el testimonio de Dolly Parton en el parque de atracciones, yo pensé ingenuamente que nos lo habían cerrado para nosotros. Digo, qué bien, ¿no? Que dice, pero es que no te leías las citaciones, Joaquín. No, sí me las leía, pero dije, hostia, igual hemos tenido pasta para cerrarlo. Y lo que pasó es que las familias estaban en el parque de atracciones y yo estaba caracterizado de Dolly Parton, que era una marracha rubia, y como estaba cerca de la casa de campo, pues había gente que incluso me deslizaba un billete. Por ejemplo, al principio realizaban varios testimonios en un solo día de grabación, y luego optaron por aprovechar mejor la caracterización de Joaquín, y así nacieron las continuidades que veíamos del testimonio del día en otros momentos del programa. De hecho, y a pesar de contar con varias oportunidades laborales, como colaborar en el informal, el equipo se mantuvo unido y sin dejar de innovar durante 51 programas y 4 años de emisión en Paramount. Que erais esto, era un grupo en el que no había pata floja o alguien que esté apoyando para que funcione y que sea tal, como que todos teníais vuestra propia personalidad muy única, pero que encajaba perfectamente dentro de un grupo homogéneo, pero a la vez muy diferenciado entre cada uno. Claro, porque de esa manera tú confiabas también mucho en el resto. O sea, ahí uno de los aprendizajes que tuve de esa escuela, llamémosla, es que tú al final confiabas mucho en tu compañero y de repente decías, yo voy a hacer esto no por brillar yo, sino que le voy a dejar en bandeja algo a él que lo va a rematar porque sé cómo remata estas cosas. O sea, había cosas que te iba a hacer Raúl, que sabías que te lo iba a hacer Raúl o Carlos o Areces, que dices, es que voy a hacer esto y él seguro va a hacer una de sus pausas o de sus miradas que te vas a morir. Y se lo brindas y él te lo brindaba a ti otra cosa, porque sabíamos cuál era nuestro fuerte de cada uno. Entonces era como salto con red,
porque sabías que iba a haber siempre algo que te iba a sujetar. Es cierto que la falta de expectativas y la ausencia de presión de la audiencia a la que estaban sometidos los programas de la televisión más generalista fueron aliados clave para esta epopeya, así como la confianza de los ejecutivos como Salvat, Pontón y el propio Antonio Trasorras. El otro gran aliado que llegó con el tiempo fue el avance de Internet, la culturilla de la época de compartirnos cosas en CDs o DVDs grabados en casa y sobre todo YouTube. Un medio aún muy incipiente pero que resultaba ideal para compartir los sketches y que fue el auténtico trampolín del formato. Así fue como realmente empezó a crecer y consolidarse la fama de La Hora Chanante en España. Y aquí tengo que hablar de nuevo de Santiago de Lucas. Si nos fijamos bien en el estilo visual, en el ritmo y en la edición, podemos ver muchos elementos muy innovadores para la época y que reconoceremos años después en lo que podríamos denominar un estilo youtuber. Yo no me considero el creador de ese montaje que ha influido en tantos youtubers porque en el fondo ese montaje estaba apareciendo en un montón de formatos previos a La Hora Chanante, como podía ser las cortinillas o las piezas que hacía Javier Deirtel en Crónicas Marcianas, que yo era como una especie de punto de partida y creo que yo llegué a mi propio estilo en La Hora Chanante. Los cortes son muchas veces abruptos, incluso con algo cercano a los jump cuts que se pusieron de moda con los primeros youtubers, y sobre todo que no estamos ante un manejo de la cámara y un montaje muy al uso de la época, y menos en comedia. Desde el primer programa, y al igual que pasa al nivel de guión o de interpretación, se ve una apuesta decidida por definir un estilo propio. Y en esto me parece que hay que poner en valor a De Lucas y considerarlo un hombre tan importante como los de Joaquín, Ernesto, Carlos, Julián o Raúl. Santiago también aportaba cosas al guión, y fue el responsable de escribir y dirigir el corto La Gran Revelación, una historia a medio camino entre Matrix y Ready Player One, que debido a su duración fue emitido como un capítulo especial, y que si no lo habéis visto, os recomiendo que lo vayáis a ver al acabar este vídeo, no me jodáis. Y es que cuando acabó la época de Paramount y los Chanantes, y estos dieron el salto a la 2 para hacer muchas a Danui, él abandonó el barco para dedicarse a otros proyectos. En sus propias palabras, quizá fue una decisión errónea, pero bueno, da muestra de que estamos ante un creador arriesgado que quiso apostar por un camino propio. Por cierto, en La Gran Revelación vais a ver también a Nacho Vigalondo, otro de esos colaboradores especiales que hizo cosas con los Chanantes desde la dirección y la interpretación. En definitiva, La Hora Chanante es todo un ejemplo de creatividad, de trabajo, de amistad y de amor por la cultura pop, el arte y el entretenimiento. Una prueba palmaria de que la originalidad también puede nacer del pastiche y de las referencias. Un fanzine audiovisual maravilloso que trazó su propio camino imitando a los grandes, pero sin perder una esencia propia que situó a Castilla-La Mancha a la cabeza del humor patrio. Y es que muchas veces en España tendemos a ser bastante acomplejados, a esconder nuestros orígenes rurales en lugar de reivindicarlos. Ellos no inventaron ese surrealismo manchego del que tanto se ha hablado después. De hecho, ahí tenemos Amanece que no es poco, y en general toda la obra de José Luis Cuerda, pero supieron abrazar ese sustrato y elevarlo como nadie. Poner vocablos 100% manchegos en la boca de personajes como Yoko Ono, Mike Tyson, Lorenzo Lamas o Madonna, sin ningún complejo, así como poner en valor todos sus conocimientos culturales, artísticos y de la chorrada sin caer en polémicas innecesarias ni buscar la fama por la fama, son de admirar. Larga vida al talento, larga vida a la libertad creativa, larga vida a todos los chanantes y a todo su legado. Por cierto, quería agradecer de nuevo a la gente del Sentido de la Birra el poder tener entrevistas tan buenas con todos los chanantes, y también al canal Serializados, que justo cuando estaba rematando el guión subieron un especial sobre los 20 años del programa, y que me ha ayudado mucho. Muchas gracias. Y como siempre, gracias a mis Patreons, Juan Omeva, Amnesia, Xusco López, Íñigo Zenozuarte, Tamara A, Carly HF, Jamelín479, Josep Servat, Paimei, Félix Hoyos, Miguel Busquets, Ignacio Moreno, Álvaro Tarital, My Wave y José Valdés. ¡Os quiero!